El objetivo del presente laboratorio es experimentar y observar el fenómeno de variación de la intensidad o corriente eléctrica aplicando la ley de Ohm, la cual establece que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. En este caso, probaremos en el programa Circuit Maker variando la resistencia eléctrica para calcular la intensidad, diferenciando los valores del voltaje. Entonces nos iremos al programa Circuit Maker. Por cuestiones técnicas ya yo hemos adelantado, nuestro circuito, en el cual establecemos cómo calcular la resistencia ubicándonos la intensidad en este punto. Para armar nuestro circuito, nosotros nos fuimos a las herramientas del programa y en la sección de resistor insertamos nuestra resistencia, el instrumento para resistencia. Igualmente instalamos la batería, que es esta que tenemos acá, esta de aquí. Y para nuestros cables solo nos fuimos a la sección de la figura en forma de más, que se llama Wire Tool, y instauramos para culminar nuestro polo tierra, que está acá en la misma sección de Source, la Ground. Bueno, nuestro circuito, nuestro primer problema es ¿qué tanto puede variar la intensidad o corriente eléctrica si tenemos un voltaje de 0? O sea, tenemos 0 voltaje. Para editar esto, damos un clic acá e ingresamos el valor de nuestro voltaje. 0, ¿ve? Ok. Y como nuestra resistencia va a ser constante, la vamos a mantener en 100. Para editar este valor nosotros vamos acá y aquí ingresamos el valor de la resistencia eléctrica. Aquí ya lo tenemos ingresado, así que es un poco más fácil hallar el resultado. Entonces procedemos a ejecutar nuestro circuito y ver qué tanto varió la resistencia. Bueno, como nos ubicamos ahí para hallar la resistencia, entonces nos damos cuenta que cuando yo tengo un voltaje de 0, la corriente eléctrica va a ser igual a 0. O sea, es proporcional. No le estoy ingresando ningún voltaje porque prácticamente no es nada, entonces nuestra corriente eléctrica va a ser nula. Si modificamos ahora, detenemos el proceso y procedemos a otro valor. Intentaremos con un voltaje de 3 voltios. Okay. Permanecemos nuestras resistencias constantes, así que no la cambiamos y procedemos a ejecutar el circuito. Bueno, nos damos cuenta que cuando ingresamos un valor de la tensión de 3 voltios, la corriente eléctrica es proporcional porque se establece, toma un valor de 30 amperios, MA, que es lo que nos podemos dar cuenta en la función de E. Esto resultado aquí nos equivale a la corriente eléctrica. Procedemos a cambiar con nuestro siguiente valor, que es el de 6 voltios. Nuestra resistencia eléctrica permanece igual y ejecutamos nuestro sistema, el sistema del circuito. Lo mismo,
Ya llevamos 3 ejercicios y nos damos cuenta que a medida que voy aumentando el voltaje, la corriente eléctrica va a aumentar. Es directamente proporcional. Si el voltaje aumenta, nuestra corriente eléctrica aumenta. Y es notorio porque 3 casos y se nota cómo aumenta el voltaje en amperios. Sí. Por protocolo seguiremos con los siguientes puntos o valores de Puebla que están establecidos en el laboratorio, que son 9 voltios y 12 voltios. Los últimos, y daremos su explicación en una pequeña tabla de valores y su respectiva gráfica. Bueno, tenemos una tensión de 9 voltios. Como lo he dicho anteriormente, nuestra resistencia permanece igual en 100 ohmios y ejecutamos nuestro circuito. Sigue siendo proporcional. Vuelve a ser notorio el aumento de la corriente eléctrica a 90. Y finalmente ingresamos nuestro último valor de prueba, que son 12 voltios. Resistencia constante. Y ejecutamos el circuito eléctrico. Entonces, como ya hemos dicho, la corriente eléctrica aumenta, es proporcional al voltaje. Tenemos un voltaje de 12 voltios, una resistencia constante a la cual le hemos asignado el valor de 100 ohmios y en resultado tenemos una corriente eléctrica de 120 amperios. O sea, el doble, ¿no? 1000 amperios. ¿Sí? Nos vamos a dirigir ahora a... Entonces, teniendo esto en cuenta, procedimos a nuestra tabla. Sí. Entonces, aquí indicamos un poco más breve cómo se representa la variación de la corriente eléctrica respecto al voltaje. Si varía el voltaje y se hace constante la resistencia. Entonces, estipulamos aquí, tenemos aquí nuestros valores de 0 cuando el voltaje está en 0, 30 miliamperios cuando el voltaje equivale a 3 voltios y la resistencia es 100. Cuando el voltaje equivale a 6 voltios, la corriente eléctrica aumenta a 60 miliamperios. Cuando el voltaje está en 9, aumenta a 90 miliamperios. Y cuando el voltaje equivale a 12 voltios, nuestra corriente eléctrica equivale a 120 miliamperios. Expresado esto en una gráfica, encontramos una regresión lineal, en la cual expresamos los datos anteriormente vistos. ¿Sí? Establecemos nuestra fórmula, la fórmula teórica, que cuando la tensión es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Entonces, si queremos hallar nuestra corriente eléctrica, lo que hacemos es despejarla y nos quedaría que la corriente eléctrica es igual a la tensión sobre la resistencia eléctrica. Sí, nuestros circuitos 1, 2, 3, 4 y 5
son los circuitos de los valores de prueba en voltios y los valores con una resistencia de 100 ohmios. Tendremos valores los valores para la corriente eléctrica serán los designados aquí y es lo que refleja nuestra